cuando lejos me encontraba de mi Dios. Muchas veces con mis obras le ofendí y en su nombre blasfemaba con mi voz. Muchas veces en su contra y hasta odio le guardé en mi corazón. Hoy que siento que Él me ama y que es el dueño de mi alma y que ha hecho grandes cosas para mí, solo quiero darle gracias, tributándole alabanzas, mas no quiero recordar lo que antes fui. Hoy que siento que Él me ama y que es el dueño de mi alma y que ha hecho grandes cosas para mí, solo quiero darle gracias, tributándole alabanzas, mas no quiero recordar lo que antes fui. Hoy lamento ese tiempo que perdí, confundido por el diablo engañador, el pecado destruyendo mi vivir y mi alma siendo esclava del error. Mas doy gracias por el día en que comprendí la victoria de Jesús, mi Salvador. Y hoy que siento que Él me ama, que es el dueño de mi alma y que ha hecho grandes cosas para mí, solo quiero darle gracias, tributándole alabanzas, pues no quiero recordar lo que antes fui. Hoy que siento que ama el dueño de mi alma y que ha hecho grandes cosas para mí, solo quiero darle gracias, tributándole alabanza. No quiero recordar lo que antes fui. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esto está tan bueno hasta que los que no sabemos cantar nos atrevemos. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a la palabra de Dios. Estemos de pie, por favor. Le invito a que durante este mes, en lo posible, traiga su Biblia física. ¿Cuándo trajeron la Biblia a él? Que la tiene en el celular, en la tablet, en su iPhone. Tráigala, lúzcala. Gloria a Dios. Vamos entonces a tomar una escritura en el libro de Nehemías, de Esdras, perdón. O corrijo, vamos a mirar primero 2 Timoteo 3, 16 al 17. 2 Timoteo 3, 16 al 17. Luego leeremos el pasaje que les voy a compartir. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Creo que usted hasta debe sabérselo de memoria. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Siéntese dándole gloria al Señor. Aleluya. El día de hoy vamos a estar tratando una temática alusiva a la Biblia, a la palabra de Dios. Hay unas diapositivas, los hermanos gustan, pueden bajarse para que puedan entonces participar. Vamos a compartir la diapositiva. Adelante.
Amén. La Biblia y su proceso hasta hoy. Esa es la temática que vamos a abordar. ¿Cuál ha sido el proceso? Porque tenemos la Biblia en la mano. Pero hay un dicho por ahí que tiene mucha verdad, que dice: lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. No sabemos cómo fue el proceso para que nos llegara la Biblia a nuestras manos. Y por eso muchas veces lo tratamos con indiferencia, con desprecio. Amén. En el proceso vamos a descubrir el contenido de la Biblia. Entonces, la Biblia y su proceso hasta hoy. Adelante, por favor. Rápidamente tenemos ahí algunos de los símbolos que se usan para referirse a la Biblia, dándole a ella esa importancia porque ella llena esos espacios. La Biblia es luz, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La Biblia es como fuego que arde en el corazón, es como el espejo donde se ve nuestra alma, es dulce como la miel y más que la que destila del panal, es el pan de vida, es la leche espiritual no adulterada, pero también es como martillo. Cuando necesitamos un martillazo, Dios sabe dónde darnos, y es como espada de doble filo más cortante. Amén. Son entre otros los símbolos que la Biblia nos explica o usa para hablar de ella. Siguiente página. Vamos a tener ahí unos detalles. Tómele una fotografía mental, grábesela porque de ello vamos a hablar luego. Rápidamente tenemos ahí y nos dice que la Biblia tiene 1189 capítulos. También nos dice que tiene 31.163 versículos, 3.566.480 letras. Que el versículo más largo es Esther capítulo 8, versículo 9. También nos dice que el versículo más cortico es Éxodo 20:13. ¿Cómo se dirá Éxodo 20:13? No matarás. Salmo 14 y Salmo 53 son iguales, que el capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119, el capítulo más corto es el Salmo 117, el centro de la Biblia se dice que es el Salmo 118:8. La palabra Señor se repite 1855 veces. Hay 2930 personajes. ¿Oyó? 2930 personajes, 773.693 palabras. Esos datos, ¿quién los sacaría? ¿Quién se puso en ese oficio? Y qué bonito tener como ese bosquejo, ¿verdad? Para ubicarnos en la riqueza de la palabra de Dios. Siguiente diapositiva, por favor, y nos vamos metiendo más profundamente. Esdras, año 500 antes de Cristo. ¿Cuál es la labor de Esdras? Organizar las escrituras. Vamos a Esdras, capítulo 7. No lo vamos a proyectar, usted lo va a buscar en su Biblia. Esdras, capítulo 7, versículos 6 al 10. Los que tienen la nueva traducción viviente les va a ser más fácil. Esdras capítulo 7, versículos 6 al 10, ya que tenemos que Esdras es el encargado de organizar la Biblia en ese tiempo. Miremos a ver, vamos a constatar en la palabra esa verdad. Dice en el capítulo 7, versículo 6, nueva traducción viviente: este Esdras era un escriba muy instruido en la ley de Moisés, la cual el Señor Dios de Israel había dado al pueblo de Israel. Él subió de Babilonia a Jerusalén y el rey le dio todo lo que pidió, porque la bondadosa mano del Señor su Dios estaba sobre él. Algunos del pueblo de Israel junto con varios sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, viajaron con él en el 7º año del reinado de Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en agosto de ese año. Había hecho arreglos para partir de Babilonia el 8 de abril, el primer día del nuevo año, y llegó a Jerusalén el 4 de agosto, pues la bondadosa mano de su Dios estaba sobre él. Así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Entonces ya en el tiempo nos estamos ubicando en qué espacio antes de Cristo. El año 500 aproximado antes del Señor Jesús vivió Esdras. Esdras, para esa época ya Israel había sufrido varios cautiverios.
Ya había estado la familia de Jacob en Egipto, de allí sale la nación de Israel. Posteriormente son cautivos por los babilonios. Luego vienen los medos, los persas, los griegos, los asirios. Y entonces de aquellas tierras extranjeras Dios levanta dos hombres, dos reformadores o restauradores, ya que estamos en el día de la restauración. Uno que se encarga de la restauración física, ese hombre se llamó Nehemías. Y usted lo puede mirar en el libro que lleva su nombre. Nehemías se encarga de la restauración del muro de la ciudad, de las puertas y también del templo. Pero hay a su vez un restaurador espiritual, que es Esdras. Esdras era de la familia sacerdotal. Y por eso usted en el libro de Esdras va a encontrar que dice que él junto con un grupo de levitas comenzaron a leerle la Biblia al pueblo. Y Esdras se colocó en un podio o en un púlpito más alto. Y tanto él como los demás hombres se le ponían el sentido para que el pueblo entendiera las escrituras. De la mañana hasta la tarde, y el pueblo comenzó a llorar cuando la ley de Dios les era contada. Entonces a ese hombre escoge Dios para comenzar a organizar la Biblia. ¿Qué había a la época de Esdras? Bueno, ya les dije, habían sido cautivos en Egipto, habían sufrido a causa de los babilonios, habían sufrido a causa de los asirios, habían sufrido también a causa de ahora los persas y los medos. Entonces, cuando eso acontecía, se llevaban, como en el caso de Daniel y sus amigos, a los jóvenes más inteligentes, a los ilustres de sangre real, pero también saqueaban los templos, se llevaban los ídolos y los libros los quemaban. Entonces, para la época de Esdras, habían algunos escritos no en libros en papel como esto. En los materiales de la época se comenzaron a usar tablillas de barro. Tablillas de barro, y en esas tablillas de barro, con unos pedazos de madera, le agudizaban la punta y entonces comenzaban a grabar caracteres usando los jeroglíficos de allá de Egipto y también algunos símbolos de la tierra de allá de Ur, de Caldea. Entonces comenzaban a grabar ahí. Luego eso lo secaban al sol, pero se quebraba. Posteriormente comenzaron ya a hornearlo y de esa manera comenzó a tener más durabilidad. A eso se le llamó ostraca. Posteriormente usaron también las pieles, pero no piel de cualquier animal, sino de los animales que Dios aceptaba como limpios para la ofrenda. Esas pieles las preparaban y solo los sumos sacerdotes sabían la preparación de la tinta. ¿Oyó? De la tinta con que iban a escribir. De esa manera, Moisés, que era todo un doctor, un adelantado de la época, él es el encargado de escribir los 5 primeros libros de la Biblia, de esa que usted conoce. ¿Cómo es que se llaman esos libros? Es el Pentateuco. Penta viene de 5. Entonces Pentateuco, que son Génesis, que quiere decir origen o principio. Éxodo, que quiere decir el éxodo de la salida. ¿Qué más viene? Levítico, la ley de los levitas. El libro de los números, el de los censos. Y Deuteronomio, que quiere decir segunda ley. Amén. Esa es llamada la ley de Moisés. Estaba escrito en esos materiales. Luego se usó la piel, pero también se usó un material muy efímero, como es el papiro. Usted conoce el junco, conoce la anea. No conoce la anea ni el junco. El junco es una planta que crece mucho en los fangos, en los pozos, en las ciénagas, y que lo usan para hacer esteras, para ponérselo a las bestias y hacer esteras. Lo mismo que la anea, en el río crece mucho, entonces eso lo secan y hacen. Entonces de esa misma familia viene a ser el papiro. Aplastaban la caña y entonces la preparaban y hacían como especie de unos tejidos y allí escribían. Pero el papiro se cristalizaba, se pasaba, se volvía pasoso, y también los comegenes y los insectos se la devoraban. Entonces era muy, muy poco duradero el papiro. También escribían en piedras con estilos metálicos y todas esas cosas. Era un trabajo muy, muy dispendioso. Entonces Esdras, ¿qué hace? Reúne los libros de Moisés, reúne los libros de los profetas, reúne los libros de los salmos, todo lo que son sapienciales entra en el libro de los salmos, reúne los profetas menores y se forma el primer canon bíblico.
¿Por qué lo llaman canon? Porque viene de la palabra caña. En esa caña literalmente él colocaba un cordel y en ese cordel iba uniendo las pieles una tras otra, cuidando que una piel no fuera más larga o más grande o deforme, sino que todo fuera ahí en forma organizada. Entonces de esa forma sale lo que hoy se conoce como canon bíblico. Canon bíblico de caña. Esdras entonces nos organiza a nosotros la primera versión de la Biblia, pero estamos hablando de 500 años. O sea que el Nuevo Testamento no existía. Adelante, por favor. Llegamos de este periodo de Esdras, damos un salto hasta el imperio de los griegos. Porque los griegos, luego de Nabucodonosor, que fue la cabeza de oro de la imagen, vinieron los persas. Después vinieron los medos. Después se unen, entonces salen los medopersas. Y a los medopersas y a los anteriores, como digo, los medos los derrotó Alejandro Magno, que fue la cabeza visible del imperio griego. Usted sabe que Alejandro Magno, o el Magnífico, ese hombre una vez siendo muy joven, después de una gran batalla y de una gran victoria, lloró. Y sus generales, extrañados después de una victoria, de ver a su jefe llorando, le preguntan que por qué lloraba. Y él decía, porque ya no tengo más tierra para conquistar. Imagínense, Alejandro murió sin hijos. Entonces la Biblia nos da un detalle que a veces no nos permite a nosotros contemplar el qué es lo que dice o qué significa hasta que llegamos a la palabra de Dios. Por ejemplo, Daniel capítulo 8, versículos 8 y 9. Mientras usted va buscando la cita bíblica, ya no se la vamos a proyectar. Yo le voy comentando que ese primer libro que organizó Esdras recibió el nombre de Tanakh. Termina en K, Tanakh, así como suena, Tanakh, que es lo que nosotros venimos a conocer como el Antiguo Testamento, pero también se conoce como la Torá o la ley de Dios. Ley de Dios, Torá o Tanakh. Así se llamó la Biblia que organizó. ¿Quién? ¿Cómo el hombre ese de que estamos hablando? ¿Cómo? Ya se están durmiendo. Vamos a apagar los abanicos porque... Esdras. ¿Qué dice Daniel capítulo 8 versículos 8 y 9? A ver, alguien que no esté dormido. ¿Ah? Ya dejémoslo hasta ahí. Gracias, hermana Sara. Dios le bendiga. Aquí en lo que es profecía, dentro de la simbología, en la Biblia viene hablando el Señor en sentido figurado, tipificando los reinos del mundo en su degradación como bestias. Aquí habla de un macho cabrío que va a pelear contra un cordero que está allá. Entonces este macho cabrío no va cabalgando, sino que dice que va como flotando sobre la tierra. Eso en razón a que la forma en que como Alejandro Magno conquistó fue una forma rápida, su audacia, su velocidad para él invadir a otras potencias. Dice que este macho cabrío tenía un cuerno pequeño. Ese cuerno es poder, sinónimo de autoridad. Pero luego, en lugar de ese cuerno, fue quebrado y aparecieron 4 cuernos. 4 cuernos, présteme atención. Esos 4 cuernos en razón de que Alejandro Magno no tuvo hijos. Cuando él muere, su poder, su imperio, es repartido entre los 4 comandantes de sus tropas. Entonces usted que está embarazada, que va a tener hijos, usted que se va a casar, le voy a regalar 4 nombres aquí para que los anote. El nombre de sus generales era Casandro. Casandro, ese nombre Casandra es el femenino de aquí, el nombre griego. El segundo nombre que el general se llamaba Ptolomeo, así como está escrito ahí con la P inicial.
Ptolomeo. Tenemos al tercero que se llamó Antígono. Antígono, y el cuarto se llamó Seleuco. ¿Cuál de los cuatro le gusta? ¿Oyó? Seleuco. Entonces esos son los cuatro cuernos. Cada uno de ellos tomó una parte y se fueron a los cuatro extremos de la tierra. ¿Qué pasó? Para continuar, retomamos la línea histórica de Esdras. Alejandro quiso inmortalizarse e hizo de la capital de su imperio, la llamó Alejandría. Alejandría, pero quiso inmortalizarse en una obra que perdurara en el tiempo, y fue a través de una biblioteca, porque los griegos eran amantes al conocimiento, una biblioteca. De ahí nace lo que hoy se oye decir la biblioteca ¿de dónde? De Corozal. ¿De dónde es la biblioteca? Ajá, de Alejandría. Pero Alejandro se murió y no vio hecha realidad el proyecto. Entonces Ptolomeo, que fue el que más lo quiso emular, quiso sacar adelante el proyecto de su jefe. Y se reunió con el encargado de la obra y preguntó, bueno, ¿y cómo va la obra? Y cuando él se apersonó, la idea era que en esa biblioteca hubieran escritos, sobre todo los escritos más importantes de todas las naciones existentes en el mundo. O sea, a la hora de hacer el examen encontraron que no había nada sobre la fe judía. Y él preguntó, ¿y qué pasó? Aquí no está el documento, no hay nada escrito sobre la fe del pueblo judío. El encargado le dijo, Señor, lo que sucede es que hay un problema. Y el problema es que todos esos escritos están en la lengua materna de ellos. Y aquí en el reino nadie entiende esa lengua. ¿Cuál es la lengua que se hablaba en la Biblia que organizó Esdras? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la lengua natural de Israel? El hebreo. Le voy a explicar por qué aparece eso del hebreo y el arameo. El hebreo es el idioma oficial. Esdras organizó la Biblia en idioma hebreo. ¿Qué pasa con el arameo? El arameo es como el idioma cotidiano. ¿Por qué? Porque ellos son muy reverentes a la hora de pronunciar el nombre del Señor. Por eso los distintos títulos, Adonai, El Shaddai, toda esa cantidad de nombres. Entonces, para dialogar entre ellos, digamos que el idioma dialéctico del habla era entre ellos el arameo. Pero cuando se trataba de lo escrito, ya es el hebreo. Amén. Por eso entonces usted encuentra, por ejemplo, en Mateo algunos pasajes de arameo, en Daniel algunos pasajes de arameo, porque era lo que ellos dialogaban. Pero luego que pasó el escrito ya se toma como el hebreo. Entonces, ¿qué hace Ptolomeo II? Llama al jefe y dice, vaya, búsqueme un sacerdote en Israel que sea del linaje real, que conozca la ley de Dios, y aparte de ese sacerdote me va a tomar 6 hombres de cada tribu de Israel, de pura cepa. Súmeme 6 por 12. ¿Cuánto da eso? O multiplíqueme. 6 por 12, 72. ¿Qué tenían que hacer estos 72 hombres? Bueno, traducir las escrituras del pueblo hebreo que había organizado Esdras al idioma que, ¿cuál es el idioma del imperio griego? El griego. ¿Y cómo llegaron ahí? Entonces usaron el griego koiné, que era el lenguaje común, el más sencillo. Estos 72 hombres en 72 días tradujeron completamente el Antiguo Testamento que había preparado, organizado Esdras, al idioma griego. ¿Oyó? ¿Al griego qué? Lo acabé de decir ahorita. ¿Griego qué? Yo dije un título. Griego koiné. Koiné. Acuérdense de koinonía. Koiné, o sea, el lenguaje común. Y apareció esta versión, llamada ¿cómo? ¿Alcanzan a ver? La Septuaginta. Septuaginta. Ese es el derivado de 70 o de los 70, hermano, pero si eran 72. Sí, pero era más fácil escribir 70 que 72. Entonces decidieron llamarla la versión de los 70 o la Septuaginta. Aquí la tengo. Para los que hablan griego, venga por favor, léame un capítulo aquí. Todo el Antiguo Testamento en griego.
Entonces ya vamos en el trance de el hebreo al griego. Así apareció la segunda traducción del Antiguo Testamento en griego, del hebreo al griego, en la Biblioteca de Alejandría. Amén, hermanos. Seguimos, por favor. Las escrituras en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿cuáles eran? ¿Cuál fue la Biblia que usó él? Pues lo que había preparado Esdras. Lo que había preparado Esdras. No había más Biblia. Esa era la Biblia. Que ahí estaba escrito lo que el Señor venía. Entonces, en hebreo está el Tanaj, organizado así: los 5 primeros libros, llamados la ley de Moisés o la Torá; los profetas o Neviín, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas menores. Los Ketubín, ya son los libros o los escritos, que son Salmos, Proverbios, Job, Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas. Esa era la división, o es la división del canon hebreo. Del canon hebreo. ¿Oyó? Adelante, por favor. De la época del Señor Jesús llegamos, ojo, tengan en cuenta ese lugar. Eso como se lee usted que habla en inglés. Ajá. Yo no hablo ni el corozalero, voy a hablar eso. Concilio de Cartago. El concilio de Cartago. Muy bien. Eso, ya estamos por ahí en el año 405 aproximadamente. Ya no gobierna el mundo, no lo está gobernando Grecia. Después del imperio griego, ¿qué emperador subió? ¿Qué imperio subió? No se me duerman. ¿Los qué? No, ya esos pasaron. Sí. Es que el griego sustituyó a los... Amén. El imperio romano. Después del imperio griego, al imperio griego lo derrota, lo devastan los 4 generales, el imperio romano. El imperio romano. Entonces llegamos al concilio de Cartago. ¿Quién era el emperador? Eso se lo han escuchado usted al profe Romero muchas veces. Adelante, hermano, la página siguiente. Eso ustedes lo saben. Hay un señor llamado Constantino. Constantino Magno, no que Gregorio Magno, que Alejandro Magno, que Constantino Magno, porque llamaban el Magnífico. Oyó, Constantino el Magnífico, Gregorio el Magnífico, o sea, el magnánimo, el que no hay nadie como él, porque ellos los elevaban a... Entonces, ¿qué pasa con Constantino? Él... Había una división dentro del imperio, porque, como les dije antes, cada conquistador vencía y se llevaba a los dioses, se llevaba la riqueza de los ídolos, se llevaba a la gente más preparada para allá, y entonces adoptaban algunas cosas, alguna costumbre de eso. Entonces, Constantino dice: yo necesito unir a todo mi imperio. Y en una ocasión salió diciendo que tuvo un sueño, que tuvo una visión, y en esa visión, en una nube, vio una cruz y una voz que le dijo: ves, porque con este símbolo tú vencerás. Y él se autodeclaró cristiano, y por ende dijo que todo su imperio era cristiano. De ahí viene el término católico. Católico. ¿Por qué? Porque él era el emperador de toda la humanidad. Aquí hablando terrestremente, del imperio más poderoso que había. Entonces su imperio tenía que tener una sola creencia, creer en un mismo Dios que creyera él, tener una sola religión. Entonces se llama religión católica. ¿Qué significa? No, universal. Universal, muy bien. ¿A quién? ¿Qué hace ahora Constantino? Dice: bueno, está la Biblia hebrea, pero nosotros no somos hebreos. Está la Biblia, la de los 70, ¿cómo se llamaba? La Septuaginta. ¿Y ese en qué idioma está? En griego. Los griegos, nosotros no somos griegos. Necesitamos tener autoridad sobre todo. Y entonces comienza Roma a imponer su poderío, al tanto que hasta todavía están los relojes con los números romanos. Todo fue en romano. Entonces el señor Constantino llega a un lugar, siguiente diapositiva, a un lugar y encarga a un señor llamado Jerónimo. Jerónimo.
Le dice: Jerónimo, usted me va a abanderar el proyecto. El proyecto mío es: necesito recoger esas escrituras que hay en hebreo, esas otras que hay en griego, para que tengamos la nuestra. Vamos a tomar el control sobre la religiosidad para que nadie deje, no, que mi religión es mejor. No, una sola religión. Unirlos todos bajo la bandera y el símbolo de la cruz. Entonces comisiona a Jerónimo. Pero como era un imperio compuesto por tantas naciones, había muchos idiomas. Entonces, ¿qué hacen? Vamos a unir un solo idioma. Vamos a ponerlo en un solo idioma, y declararon el idioma latín como el idioma santo o sacro. Pero tomaron también el acuerdo de que fuera el idioma, el latín común, o el del vulgo. El vulgo. Así como hicieron los griegos, que buscaron el griego koiné, entonces ellos van a usar el latín vulgo, del vulgo. Por eso a los apóstoles se refirieron a ellos diciendo: bueno, ¿y de dónde tiene Pedro esta sabiduría? Si estas son gente del vulgo. ¿Qué quiere decir vulgo? Común, del pueblo, del común. Entonces usan el latín común, del vulgo. Por eso esta traducción que hace Jerónimo se llama la Vulgata Latina. La Vulgata Latina. Los que hay aquí que son mayorcitos, que iban antes a quemar velas, aquí está el profe Romero que me puede desmentir, sabe que las misas antes se hacían ¿en qué idioma? En latín. Y el señor sacerdote tenía que ponerse así, vea, de espalda al pueblo, porque era el único iluminado que sabía las escrituras. El pueblo ignoraba las escrituras. ¿Es así o no es así, señor? Ex monaguillo. Ex monaguillo. Entonces, en latín, eran misas cantadas en latín y todo. Ajá, sí, señor. Entonces, ¿quién fue el encargado de la traducción? Jerónimo. ¿Y Jerónimo tradujo de qué idiomas? No, antes del griego hubo una. El hebreo. ¿Y quién organizó la versión hebrea? Esdras. ¿Y quién organizó la versión griega? Eso fue idea de Alejandro, pero lo ejecutó Ptolomeo II. Ahora entonces llega Constantino y con Jerónimo organizan la Vulgata Latina. Amén. La Vulgata Latina. ¿Cómo hicieron para traducir la Vulgata Latina? Pues buscaron también a los sabios judíos y tomaron las traducciones antiguas y más la asesoría de un equipo de acá, de la lengua latina, porque en ese entonces esos eran los idiomas predominantes. Y vamos ya por la Vulgata Latina. Seguimos, por favor. Ya en esta época del gobierno de Roma, ahí está la Biblia Sacra, la Vulgata Latina. Adelante. Para esa época, conocida como entre los siglos VI y XI más o menos, se conoce como la etapa del oscurantismo o la Edad Media, donde el imperio se va más por el gobierno, por la religión, y descuidan la parte militar. Entonces hay ciertos sectores del mundo que comienzan a manifestarse. Entre esos sectores está allá en el mundo arábigo, aparece la religión del Islam. Aprovecharon esa falta de cobertura, de autoridad, y entonces brotó el Islam. Esto solo como dato histórico. ¿Oyó? O sea, había una situación bastante difícil para aquella época. ¿Qué pasaba al tiempo en Israel? Que habían sido, en ese entonces estaban cautivos por los árabes, bajo el gobierno de los árabes. Pero Dios siempre se ha guardado un remanente. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué pasaba en Israel? Nos cuenta la historia que aparece un señor, un rabino, un judío sabio llamado Masoreta. Así que cuando usted le diga: oye, usted es un Masoreta, no le diga más Masoreta a usted. No, porque Masoreta quiere decir hombre sabio, guardador de las tradiciones o de la palabra de Dios. ¿Oyó? Así que Masoreta era un judío que fue levantado para aquella época y sintió lo mismo que sintió Esdras: celo por la palabra, deseo por conservar la pureza de la creencia del pueblo de Israel, y él reunió un grupo de personas que tuvieran el mismo sentir, y a ese grupo de personas se les llamó, y aún en los tiempos del Señor Jesús había un partido que se encargaban de esto.
Eso se le llamó como los escribas. Los escribas. Los escribas tenían el trabajo de traducir desde los escritos que había organizado Esdras, buscarlos para guardar la pureza de las escrituras. Tiempos de los masoretas posteriores al Señor Jesús. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Se acuerdan de la segunda lámina que les mostré donde estaban los detalles de la Biblia? Ellos fueron los encargados de contar cuántos capítulos, cuántos versículos, cuántas palabras. ¿Por qué se tomaron ese trabajo? Porque los escribas iban a traducir, por ejemplo, vamos a encargarle aquí al masoreta Alberto Ortega. Usted va a traducir, va a transcribir el libro de los Salmos. El libro de los Salmos tiene 5 capítulos, o sea, 5 tomos. Termina con el Salmo 150, ¿verdad? ¿Y cuántos versículos tiene el Salmo 150? Ajá, bueno, eso que usted dice. Cuando ya llegó, hermano Alberto, a la última, oiga, escúcheme bien, masoreta, escúcheme bien. Cuando ya llegó al último renglón, escuche bien, antes de llegar allá, usted tenía que bañarse 7 veces. Lavarse las manos 7 veces. ¿Oyó? Y cuando iba a copiar, tenía que mirar atentamente que el grafema o la figura fuera idéntica a la que iba a hacer. Si en el último renglón usted se equivocaba en la última forma, la última figura, la última grafema, la última letra, ¿qué hacíamos? No había borrador de nata, no había liquid paper. ¿Qué hacemos? Entonces le tocaba a usted, por irresponsable, regresar de cero a copiar desde el Salmo 1 hasta el Salmo 150. Imagínese usted lo serio que era eso. Pero además, no es que iban a mirar aquí y acá. No, tenían que decir, por ejemplo, A, mirarla, pronunciarla y enseguida hacerla igual. C, y hacerlo igual. Tenían que ir en alta voz. Imagínense un taller donde habían 10 copistas o 10 escribas. Uno que tuviera la voz bajita no se le escuchaba. Eso era un trabajo tremendo. Además de eso, mi hermano, además de eso, cuando ellos estaban escribiendo y llegaban a un lugar donde estaba el nombre de Dios que le reveló a Moisés, tenían que dejar esa pluma, ese bolígrafo, déjenlo a un lado, y entonces usaban uno nuevo y también traían tinta nueva que solo preparaba el sumo sacerdote. ¿Le hubiese gustado trabajar en esa época? Bueno, eso hicieron los masoretas. ¿Pero qué más hicieron los masoretas? Adelante, por favor. Mire, aquí hay un detallito. Espera un momentico, regréseme ahí. ¿Por qué ese libro se llamó el Tanakh? Los masoretas constituyen la familia judía dedicada a la transmisión y conservación de la pureza de las sagradas escrituras hebreas, conocidas como Tanakh. Tanakh. ¿Por qué le ponen el nombre? Porque es el acróstico de Torah, de Neviín, de Ketubín, y luego al ser un kaf final se pronuncia como la J de nuestro alfabeto. O sea, por eso usted va a encontrar en la página anterior que decía Tanakh terminado con J o Tanakh terminado en K. Es un acróstico, de ahí se toma el nombre. Eso lo hicieron los masoretas. ¿Por qué ellos tuvieron la facilidad de contar cuántas letras? Porque es que tenían que sabérselas, aprendérselas, para que no hubiera una letra de más o le faltara una letra en el escrito por temor al texto que decía no le añadirás ni le quitarás. ¿Cómo le parece? Toca aprendérsela. ¿Sí o no? O te la aprendes o te la aprendes. Entonces por eso es que ellos tenían todos esos detalles de cuántos capítulos, cuántos versículos, cuántas palabras, todas esas cosas. Amén. Porque la copia suya debía ser idéntica a la mía. O de no, hermano, no era sagrado, no era válida. ¿Cómo le parece? Adelante, por favor. Otros aportes de ellos. Mire, esta lámina que está acá a la derecha. Ellos son los que alrededor comienzan a hacerle anotaciones
¿Por qué? Porque estamos hablando ya de la época del Señor, la época posterior al Señor Jesús. Y Esdras escribió 500 años antes del Señor. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Fíjense que nosotros tenemos problemas con la Reina Valera 60. Algunos leen oísteis. Tiene unas curvas ahí todas raras. Y tenemos problemas con ciertas pronunciaciones. Ahora, para aquel tiempo, los masoretas dijeron, vamos a poner aquí al margen cómo se pronuncia la palabra esta, para que no cometan el pecado de blasfemar y llamar a Dios como no es. Vamos a colocar acá al pie de página cuántas letras debe tener esta página. Entonces ellos son los primeros en inventarse esa cuestión y que de versículo y que de capítulo con las anotaciones marginales. ¿Cómo se llamaban ellos? Los masoretas. Entonces cuando usted lea y encuentre que el texto masorético se está refiriendo a ellos. Amén. Entonces ya llevamos ¿cuántas versiones de la Biblia? Rapidito. Voy lento porque no llevo café. ¿Cuántas versiones van? Yo no sé cuáles son. La hebrea de Esdras, la griega o la versión de los 70, la Vulgata latina y ahora los masoretas. Muy bien, vamos adelante. Los masoretas. Llegamos, oiga, ¿cómo se dice ese? Ustedes que leen inglés. Se dice que llega a Inglaterra el mensaje de la fe, el conocimiento de la fe judía. Y un doctor que era docente en la Universidad de Oxford y fue egresado de esa misma universidad, que hablaba el griego, que hablaba el hebreo, que hablaba el arameo, que hablaba el latín y de lengua natural inglés, el inglés británico llamado John Wycliffe, así es, Wycliffe, tenía un discípulo y entonces Wycliffe comienza a estudiar y a escribir para el pueblo, porque él se da cuenta que en la Biblia dice de una forma, pero desde Roma están dando unas órdenes que no se ajustan a la palabra. Cuando Roma se entera de eso, mandan a amenazar a Wycliffe y a decirle retráctese o lo vamos a ajusticiar, porque ya estaba en andas la llamada Santa Inquisición. ¿Oyó? Entonces, ¿qué hace Wycliffe? Seguimos. Él comienza con la reforma, se la adjudican a Lutero, pero él fue el iniciador de la reforma. ¿De qué manera inició? En el año 1370, John Wycliffe produjo 3 obras significativas. La primera, sobre el dominio divino. Apuntó a la autoridad papal. Wycliffe no pudo encontrar una orden bíblica que respaldara el papado. Él dijo, esto no viene de Dios, esto es invento de los hombres. ¿Por qué? Porque al Papa lo habían declarado vicario de Cristo, ¿verdad? El representante de Dios en la tierra, el supremo y todas estas cosas. Entonces, ¿qué hizo Wycliffe? Dijo, esto no es bíblico, esto no va por aquí. Comenzó a escribir y a difundir todo eso en Inglaterra. Cuando Roma se enteró de eso, oiga, eso fue lo bueno. Segunda obra, él comenzó a escribir sobre el dominio civil. El dominio civil. ¿Por qué? Porque el imperio se apoderaba de todo. Usted no tenía casa, usted no tenía una finca, usted no tenía nada, todo se lo quitaba el imperio. Pero Wycliffe encontraba que la ley de Dios es justa y no permite despojar al dueño original de sus cosas. Pues eso no es divino. Eso es, ¿cómo es? Quítate tú para ponerme yo, eso es despojar a las personas. Entonces Wycliffe apuntó a la autoridad de la Iglesia Católica Romana sobre la corona inglesa y la nobleza, y dijeron, no, ustedes a nosotros no nos vienen a mandar. La corona inglesa, la reina se paró en su lugar, el rey se paró en su lugar y la autoridad se paró en su lugar y no se sometieron.
De ahí que nacen las distintas ramas de que la iglesia ortodoxa rusa, la iglesia ortodoxa inglesa, que la corona inglesa, que tal. De ahí. ¿Oyó? Porque no, esto es invento de los hombres, esto no lo es Dios. Y la tercera obra fue la siguiente. La primera, recuérdela, que no hay base bíblica para que el Papa sea la máxima autoridad. No hay base bíblica para que la iglesia se apodere de lo que usted ha trabajado. La tercera reforma dice, en su tercer lugar, el trabajo principal sobre la verdad de las Sagradas Escrituras. Desarrolló la doctrina de la autoridad de la Biblia y no de algún imperio u organización. Dice, no, es que la máxima autoridad debe ser es la Biblia, no lo que produjo el concilio allá ¿de dónde era? No, antes de Nicea, el de Cartago. No, que se reunieron y en Cartago decidieron eso y la bula papal decía esto. No, señor, la máxima autoridad tiene que ser es la Biblia. ¿Qué hizo Roma entonces? Como Wycliffe se refugió por allá en Inglaterra bajo el poder de la corona, entonces prohibieron la Biblia de Wycliffe, la recogieron por completo. ¿Oyó? Para que no se difundiera los escritos de Wycliffe. Seguimos adelante. Después de este señor, John Wycliffe, no lo olvide, él tradujo, antes de pasar, la Biblia de los idiomas que ya eran el hebreo, el latín, el griego y el hebreo de los masoretas, la traduce al idioma natural de él. ¿Cuál era? ¿De dónde era Wycliffe? De Inglaterra. ¿Y qué idioma hablaría? El inglés, pero el inglés británico. Recuérdese que hay una diferencia entre el británico y el americano. Entonces, tradujo al inglés. Oyó, en el año 1380 terminó de traducir el Nuevo Testamento y en el año 1382 terminó de traducir al inglés el Antiguo Testamento. Así que ese fue su aporte al desarrollo de la Biblia. La siguiente lámina llegamos a un señor llamado ¿cómo? Johannes Gutenberg. O usted como lo lea mejor. ¿Cuál fue el aporte de Gutenberg? Ya estamos no en Inglaterra sino en Alemania. En Alemania, Gutenberg sabía de todo lo dispendioso que era para poder tener un libro, lo difícil que era. Y entonces con piezas de madera y piezas de materiales duros comienza a hacerle la misma figura de las letras y luego coloca un poco de tinta y golpea sobre la superficie de la piel o del papel y queda grabado ahí. Entonces es una primera imprenta rudimentaria y él es el aporte que él le hace a la humanidad, la imprenta. ¿Y qué hace Gutenberg? Traduce la Biblia a su idioma natural. ¿Cuál era? No. ¿Cómo? El alemán. En inglés estamos hablando de Wycliffe. Ahora pasamos de Wycliffe a Gutenberg. Gutenberg traduce al alemán. Entonces ya llevamos traducción del hebreo al griego, al latín, al inglés y llegamos al alemán. ¿Oyó? Mire por dónde va pasando esto y cuánto está costando y cómo lo van haciendo. Para la época posterior a Martín Lutero, entonces se levanta de las mismas entrañas de la Iglesia Católica Romana un monje que en honor a esa fecha es que se viene a celebrar en este mes, el llamado mes de la Biblia a nivel nacional por las Sociedades Unidas de la Biblia. Pasamos a la lámina siguiente. Este señor, el 31 de octubre de 1517, llamado Martín Lutero, publicó, él abrió su Facebook y en su muro de Facebook publicó las 95 tesis. Hizo 95 comentarios y usted entonces cuando llegaba ahí al muro de Lutero, entonces usted le daba like. Es lo mismo, solo que allá era con una escritura rudimentaria y las clavaban en una pared. Entonces, si usted estaba de acuerdo, usted hacía un escrito y lo clavaba ahí y decía, estoy de acuerdo. O sea, era igual a darle like, a darle me gusta. ¿Sí o no? Si no, entonces usted arrancaba aquello, entonces al dedito abajo.
La misma cuestión, ¿se da cuenta? Nada nuevo. Entonces Martín Lutero, ¿qué hizo Martín Lutero? Como él era de las entrañas de la iglesia, era un monje, leía la Biblia. Leía la Biblia y fue tomando anotaciones, tomando el ejemplo de Wycliffe, tomando anotaciones y esto no va por aquí. Y esto no va por aquí. Y esto tampoco va por aquí. Cuando Roma se enteró de eso, le dijeron, retráctese o lo excomulgamos. Pero Martín Lutero se fue para Inglaterra, porque allá en Inglaterra Wycliffe se había encontrado protección. Allá entonces, bueno, casi que hay lo aíslan por allá en un castillo, pero en ese castillo, él dijo, bueno, yo me retracto si ustedes me muestran por la Biblia que estas 95 tesis que yo estoy mostrando son falsas. Y no le pudieron echar abajo ni una. Por ejemplo, ustedes están diciendo que cuanto suene la plata en el fondo del cántaro, así sale el alma del purgatorio. ¿Sí o no, profe? Ya entonces pagaban para sacar las almas del purgatorio. Y una cantidad de cosas, era un comercio. Y eso fue lo que Lutero denunció. ¿Oyó? Ahí no quieren dar la ofrenda acá. Entonces eso fue en el año, ¿qué fecha fue? ¿Cuántos años estarán celebrando y se celebrarán este año? Mire lo desprestigioso que es el enemigo. Como esa es la fecha fundamental para los que creemos en la palabra de Dios, la ha tornado ahora en una cuestión del paganismo. ¿Cuántos siglos se celebrarían este año? A ver, 507 celebraríamos este año. 507 años de la protesta de Martín Lutero. Pero primero fue la de Wycliffe. Amén, hermanos. ¿Qué hace Lutero? Bueno, él difunde mientras está allá en la prisión. También él al alemán el Nuevo Testamento. Llegamos a la siguiente página y nos vamos a encontrar con un discípulo, un seguidor de Wycliffe. Adelante, por favor. Wycliffe fue un hombre muy influyente. Se llamaba William ¿qué? Pero hablen que la boca es de ustedes me tienen hablando solo aquí. Pensé que usted me iba a ayudar a emocionarme. Bueno, así como usted dice, William, ¿qué hizo William? Tomó la ponencia de Wycliffe, tomó el valor de Lutero y dijo, voy a apoyar esto. Así es. Entonces tradujo también la Biblia. Y la Biblia de Tyndale la llamaron la Gran Biblia. ¿Qué hizo Tyndale? Tradujo la Biblia en el idioma de todos los pueblos conocidos y buscó que en todos los pueblos donde había una sinagoga pusieran una Biblia esa para que el pueblo la leyera. Entonces, a Tyndale le pusieron un muñeco en Roma, lo bautizaron con el nombre de él y lo quemaron y le dijeron que así le iban a hacer. Porque también se fue para allá, pero luego lo encontraron y lo quemaron. A William Tyndale lo quemaron. Entonces fue el aporte, pero él lo tradujo y se atrevió a publicarlo en las distintas sinagogas. Pasamos rápidamente y llegamos a un señor. Esa es la Biblia de Tyndale, Nuevo Testamento. Adelante. Pasamos a esta etapa y llegamos entonces a ese caballero que se llama ¿cómo? Enrique VIII. Enrique VIII es el rey y allá Roma no manda. Entonces cuando el rey se quería divorciar, mandaba ejecutar a la esposa y se casaba otra vez. Y entonces a Roma no le parecía eso. Que si alguien en el imperio no le quería pagar los tributos, entonces lo mandaba a ejecutar. Entonces Roma se dio cuenta que aquel tiene mucho poder y ¿qué estamos haciendo? Entonces le dijeron, o usted se retracta de sus malas prácticas o lo vamos a excomulgar. Y él dijo, excomúlguenme. No, que se va a perder su alma. No importa. Pero él le conocía la debilidad de la iglesia. ¿Qué hizo este caballero? Se buscó a un sacerdote sabio para que se acercara al pueblo hebreo y reuniera las escrituras existentes. Entonces la de Esdras estaba en el libro en idioma hebreo. La de los griegos estaba en lengua
La de Roma estaba en lengua. La de Wycliffe, que había sido desaparecida, pero habían vestigios por ahí. La de Tyndale estaba en inglés. Y lo que había hecho Lutero también estaba en alemán. Entonces, reúnanme todo eso, pero ustedes me van a hacer una traducción lo más fiel posible al original. O de no lo ejecuto. Esa fue la orden y el aporte de Enrique VIII. Así que reúne 40 sabios para ese trabajo y comienzan el proceso de selección y traducción, al punto que para el año 1611 ya se tiene el trabajo y le dan el nombre de la Biblia del rey Jacobo. La Biblia del rey Jacobo, tengan en cuenta la fecha, 1611. Es la que popularmente se conoce como la Biblia King James, la que más popularmente ha existido a nivel mundial. Ahora fíjese un detallito de esa Biblia. Yo la tengo por aquí en la tablet, pero en portugués, porque hay otras versiones en español, pero son opciones de traducciones. Esta del 611, por ejemplo, en Génesis 1:1, Reina Valera 60 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? La Biblia King James dice así, lo digo del portugués, dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Dónde está el cambio? No principio Dios creó céus y a tierra. Entonces, allá dice: en el principio creó Dios. Se pone primero el verbo crear y luego se pone al creador. Primero la creación, luego al creador. El hebreo no, el hebreo exalta primero al creador y afirma que la creación es consecuencia del creador. Entonces dice: en el principio Dios creó. Entonces, detallitos como esos se encuentran solo en esa versión. ¿Oyó? Entonces, esa es la llamada Biblia del rey Jacobo, la Biblia King James. Por ahí hay una película que se llama, creo que, El Libro Misterioso, que al final esa es la que tratan, la que están traduciendo. Adelante, por favor. El rey Jacobo, ¿escrita en qué idioma? ¿Qué idioma fue? ¿De dónde fue el rey Enrique VIII? ¿De España? ¿Francia? ¿Dónde? Estamos en historia, tomen café, porque se está olvidando, se le está borrando el CD, mano. Enrique VIII, ¿dónde reinó? Última palabra o 50-50. Bien, en Inglaterra. Adelante. Llegamos al monasterio de San Isidro del Campo, en Sevilla, España. ¿Qué pasaba? Para esa época, el pueblo hebreo tenía su Biblia y tenía donde reposar su fe. El imperio romano tenía su Biblia en latín. El pueblo griego tenía su Vulgata latina. Los ingleses tenían su Biblia. Los alemanes tenían su Biblia. Pero el mundo, que estaba apenas empezando a verlo a la luz, las nuevas generaciones que se levantan, que no tienen el acceso a conocer esos idiomas extraños, nos llamaban, ¿cómo era que nos llamaban a los que estábamos sin Dios? Que dice Efesios 2, ¿cómo nos llamaban los españoles cuando llegaron por acá y que a cristianizarnos? Éramos moros, ¿te acuerdas? Que no teníamos Dios ni nombre. Así estábamos. Entonces hubo un caballero en ese monasterio que hablaba el inglés, que hablaba el griego, que hablaba el latín, que hablaba, o sea, era un políglota. Antes la palabra doctor era una palabra total, una palabra integral. Ese caballero, llamado Casiodoro de Reina, en el año 1557 tenía una amiga, y esa amiga le pidió el favor de que le tradujera de cualquiera de esos idiomas al idioma natural de Casiodoro de Reina, que era el castellano, un salmo. Y Casiodoro de Reina le transcribió un salmo a su amiga con tanta acogida
que luego eso lo motivó y dijo, no, yo voy a traducir más. Pero luego Roma se entera y comienzan a perseguirlo. ¿Qué hace Casiodoro? Se va para Inglaterra, allá donde la reina se refugió. Y mientras estaba allá, comenzó con una motivación tremenda, dada por Dios obviamente, a traducir de aquellos idiomas conocidos ya. Recuérdeme cuáles eran, que ya se me está olvidando. ¿Cuál fue la primera traducción bíblica? La de Esdras al hebreo. ¿Qué más? La griega llamada la Septuaginta. El latín llamada la Vulgata Latina. Tenemos la Biblia de Tyndale, tenemos la Biblia de Wycliffe, tenemos la traducción alemana, y tenemos luego, no olvidando los masoretas. Llegamos entonces ahora al año 1569 en Basilea, Suiza. Casiodoro de Reina publica su Biblia. Y a esa Biblia, él, queriendo representar lo hermoso que era, le coloca en la portada un árbol de olivo. Ese árbol de olivo representando aquel símbolo de la Biblia hebrea. Pero también hay un cántaro que recibe de arriba una miel que va bajando, y el cántaro almacena, y debajo del cántaro hay un oso con esa miel para representar lo que la palabra dice, que es más dulce que la miel y que la que destila del panal. Entonces, por esos símbolos, a esa Biblia que hizo Casiodoro de Reina se le conoce como la Biblia del oso o la Biblia del cántaro. Para cuando usted esté buscando en Google y encuentre que la Biblia del cántaro es la misma Biblia del oso. ¿Por qué? Por el cántaro de miel que está allá donde el oso está tomando. Eso fue en el año 1569. ¿Oyó? ¿Qué pasa? Vamos adelante, por favor. ¿Quién me hace favor y me lee un párrafo de eso que está ahí? Ajá, pero arrancan con todo y se van apagando. Vamos, yo los desafío. No ve, acércate más para que vea. Es la excusa que no ve. ¿Qué notan ustedes ahí? Amonestación del intérprete de los sacros libros. ¿Al qué? Al lector y a toda la iglesia del Señor, que da razón de su transición ¿qué? Así en general como algunas cosas especiales. Intolerable cosa es a Satanás, padre de mentira y autor de tinieblas. Eso está en el idioma castellano. En el castellano, como pueden ver, en algunas ocasiones en lugar de la S se usa la F. En algunas veces usted, por ejemplo, la Biblia oso, yo la he leído, y por ejemplo algunas veces no dice Dios, terminando en S, sino en F, Dios, Nofopros. Ya, ese era el castellano. Así la tradujo el Señor. ¿Cómo se llamaba él? ¿Cómo? Casiodoro de Reina. Eso es importante porque en la Biblia que usted tiene aparece de reina. ¿Oyó? Pero usted no sabe por qué se llama Reina Valera. O sea, algunos salen inventando un sueño de frijoles y dicen, no, que como el rey, aquel Enrique VIII tuvo su Biblia, entonces la Reina Valera también tuvo su Biblia. No. Son dos apellidos que hay ahí. Apellido de Casiodoro de Reina con Cipriano de Valera. Uno la tradujo del inglés al castellano, pero Cipriano de Valera tenía un amigo que se llamó, adelante, siguiente página, Casiodoro de Reina. ¿Qué hizo Casiodoro? Como él estaba en España, en el mismo monasterio, estaba libre, tomó el trabajo de su amigo y la actualizó, ya no al castellano, sino a la lengua nacional, al español. Al español. Y apareció entonces la versión de 1909, llamada entonces la revisión Biblia Reina Valera, antigua versión 1909. ¿Qué diferencia tiene?
Génesis capítulo 4 versículo 1 dice, y conoció Adán, terminando en M, Adán a su mujer, la cual parió a su hijo Caín. Así dice. Entonces, con el paso del tiempo, en el centenario de la lengua de Cervantes, dijeron, ese idioma suena como grosero, esa terminología, vamos a actualizarla, y hacen la traducción 1960. Antes hubo una que fue la de 1977. Después del 60 hubo la 77, bastante bonita, pero la del 60 fue la que más pegó. Entonces dice, y conoció a Adán a su mujer, Adán con N, a su mujer, la cual concibió y dio a luz su hijo. Ya quitaron el parió y colocan dar a luz. ¿Qué pasó? Hombre, esa es la versión más traducida, esa que usted tiene, muéstreme la Reina Valera, usted la trajo. Así nos llegó la Reina Valera acá. ¿Oyó? Pero ¿qué pasa con Reina Valera? Que nos aleja de la raíz de la palabra, del hebreo, que a veces nos hace decir lo que Dios no quiso decir. Amén. En otra ocasión les explicaré eso. Entonces la Reina Valera tradujo la del 60 al 95, ya está la del 2000, no sé qué, eso está actualizado bastante. Reina Valera. Ahora, hermanos queridos, para esa época en Francia, ya estamos terminando, no se preocupe, faltan como 10 diapositivas. Para esa época en Francia se levantó un humanista. Yo también tengo hambre. ¿Usted cree que no estoy trabajando? Un humanista que se declaró ateo. Y entonces, para ridiculizar la obra de Casiodoro de Reina, dijo, de plazo le pongo un siglo, cuando esos escritos ya estarán obsoletos y todos hablarán de mí. Y comenzó a escribir sobre el humanismo. Yo no sé cómo se llamaba ese sujeto. Era un tipo Voltario, no sé. Ese tipo es Voltaire. Y resulta que se murió Voltaire, o Voltaire, como usted quiera. Se volteó. Sí, volteado porque era un ateo. Entonces se murió. ¿Y qué pasó con él? Oiga, pasó el siglo y usted tiene en sus manos un libro de Voltaire o la Biblia. ¿Qué pasó con los libros de Voltaire? O sea, la profecía le salió al revés. Y como para que respete a Jesucristo, ¿sabe qué pasó? La Inglaterra apoyó tanto los proyectos de la Biblia que se formó la Sociedad Bíblica Inglesa. Entonces, donde quiera iba haciendo la manifestación, lo iban apoyando. Y en Francia, dígame qué casa compraron. La de Voltaire, para que respeten. Y ahí fundaron la Sociedad Bíblica Francesa, para que respete a Jesucristo. Ese detallito ahí para que, un comercial. Entonces, hermanos queridos, a grosso modo, ese es el eslabón de la cadena por la que nos lleve la Biblia. Pero en el año 1947 acontece un evento que cambia la historia. Porque hasta esa época, los que aquí iban a la misa, ¿quiénes eran los que leían la Biblia? Solo el sacerdote. El pueblo no tenía derecho. No tenía derecho. Esta mañana me compartía un anciano de la primera escuela que en el año 1953 a él le prestaron un Nuevo Testamento. Y él comenzó a leer, dice, pero que no entendía. Pero cuando llegó a la muerte del Señor Jesús, dice que de pronto comenzó a llorar. Sin entender lo que estaba leyendo, pero tuvo un efecto en él que comenzó a llorar y a llorar y a llorar, hermano. Me dice, hermano, yo lloraba como un niño y no sabía por qué. Pero es que es el poder de la palabra. O sea, tiene tanta autenticidad. O sea, un testimonio de esta mañana. Entonces, en 1947, en las tierras bíblicas, hay unos pastores que cuidan sus ovejas. Y uno de ellos, queriendo que sus ovejas regresaran, comenzó a arrojarle piedras. Una de esas piedras cae en una cueva. Se oye que se quiebra algo y entonces ingresan y se aparecen las llamadas cuevas de Qumran. Eso es cerca del Mar Muerto. Y descubrieron en ese entonces más de 1000 escritos en su lengua natural. El libro del profeta Isaías en su totalidad, exceptuando unos pequeños fragmentos, estaba en la lengua de Nehemías, de Esdras. Hoy comenzaron a salir todos esos escritos. Estamos hablando de qué año?
1947. ¿Por qué eso vino a salir a la luz ahora? Bueno, porque el diablo se le ocurrió la brutalidad de sacar el COVID. Entonces dijo, ahora voy a cerrar las iglesias para que no hagan culto. Pero apareció la globalización, la tecnología. Y entonces ahora todos los documentos están digitalizados. Por eso desde hace 3 años usted me oye que cito la versión NTV, la versión TLA, la versión NBI, la versión... ¿Por qué? Porque todos esos escritos que estaban ahí represados y que solamente una iglesia tenía el poder sobre ellas, ahora están al alcance del mundo entero y usted las puede bajar digitalmente gratis. ¿Oyó? Eso pasó en 1947. Desde entonces comenzaron a digitalizarse las escrituras y por eso las tenemos en las distintas versiones de hoy día. Gracias al Señor, ¿verdad? ¿Quién me acompaña a dar gloria a Dios? Finalmente, vamos terminando, mi hermano querido. Adelante. Vamos a mirar un detalle. Ya pasamos por ese Señor. Ya dejémoslo quieto. Seguimos. Protagonista, ¿se acuerdan en las primeras láminas que los masoretas dijeron que habían tantos personajes? Había muchos personajes en la Biblia, solo en el Antiguo Testamento. Pero hoy en el Nuevo Testamento yo quiero decirle y quiero que usted me acompañe y esté de acuerdo conmigo que el personaje principal se llama Jesucristo, ¿verdad? Él merece toda la gloria. La versión Dios habla hoy en Hechos 10:43 dice, todos los profetas habían hablado ya de ¿quién? En la carne él no había nacido, pero como Dios era el inspirador de los profetas. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús, habían dicho que quienes creen en él reciben por su mediación el perdón de los pecados. Y eso somos nosotros. La Nueva Traducción Viviente en Lucas 24:27 dice, entonces Jesús los guió por los escritos de ¿quién? ¿Quién fue el que organizó así que de Moisés? Esdras, es la misma Biblia de Esdras. Los escritos de Moisés, ¿por dónde más? Por todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. ¿Sigo? Aleluya. Esdras organiza las escrituras en el año 500 antes de Cristo en la lengua hebrea. Esto es un resumen. ¿Oyó? La organiza la escritura en el año 500 antes de Cristo en el lenguaje hebreo llamado el Tanakh. Ptolomeo II da el aporte de la Septuaginta del año 3 antes de Cristo en el idioma griego. Constantino Magno en el siglo IV después de Cristo nos da la Vulgata latina. Los masoretas entre los siglos 6 y 10 después de Cristo nos dan el aporte de sus escritos en el hebreo antiguo. John Wycliffe en el año 1370 y William Tyndale en 1538 a las traducciones inglesas. Johann Gutenberg al alemán en el 455. Casiodoro de Reina en el 1569 en la Biblia del Oso, traducción al castellano, y Cipriano de Valera en el año 1602 la llamada Reina Valera en español. Esa es a grosso modo la historia de la Biblia que hoy tenemos. Adelante. Hay una última diapositiva que quiero que me acompañe a leer. Entonces dijo, cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras y dijo, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir y morir y resucitar al tercer día. ¿Y eso ha pasado o no ha pasado? Aleluya, 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 gloria al Señor. Dice también que Él es el dador de la vida. ¿Por qué? Porque para ese tiempo habían tratado de hacer de la Biblia un ídolo. Aún en el tiempo del Señor le daban más importancia al lugar, al templo, y al Dios del templo no lo conocieron. Le daban más prioridad a la Biblia, pero al protagonista de la Biblia no lo conocían. Pero Él dice, esa es la Nueva Traducción Viviente, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan la vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida.
Reina Valera 60 dice: escudriñad las escrituras porque en ellas os parece a vosotros que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo quiero reconocer esta mañana a mi Señor Jesucristo como el único protagonista de la palabra del Señor. Colóquese de pie, por favor. Colóquese de pie. Si tiene en su mano la Biblia, levántela. Mire, tengo aquí en mi poder, esta Biblia la compré en el año 2015 en una asamblea de pastores. En el 2015 me costó 400,000 pesos porque soy un vicioso de los libros. Acababa de comenzar la asamblea y yo fui por allá por las librerías y miré y consulté por aquí un escrito. Y entonces me agradó tanto que ese solo detalle me convenció. Y dice, perdónenme que me demoro un ratico y le comparto aquí. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28 y el versículo 19, dice así: por lo tanto, vayan a ser talmidín a los Ben Ahí Adán de todas las naciones, dándoles el tevilá en mi nombre. ¿De qué idioma será traducido este? El hebreo. Tevilá es inversión o bautismo en mi nombre. Yo dije, esta es la que busco. Porque mira, hasta 2015 vienen a aparecer, ya por acá en el 2000, ya la literatura de las traducciones de Qumran. Pero ya Reina Valera vino con el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y así hay una cantidad de cosas, pero esto fue lo que el Señor dijo. Yo quiero este día invitarte a que reflexiones y pienses cuántos fueron quemados por conservar la pureza de esta palabra. Y lo hicieron con amor. Se dice en la historia que el profeta Isaías lo colocaron cabeza hacia abajo y dos hombres, cada uno en un extremo de una sierra, lo aserraron por entre las piernas hasta la cabeza por no negar al Dios de la Biblia. Dice la historia que a Juan el apóstol, el mismo emperador Nerón lo arrojó a una paila de aceite hirviendo y Dios no permitió que muriera. Lo asiló allá en la isla de Patmos y allá el Dios de la Escritura le dio el último libro. ¿Cuántos ofrendaron su vida por esta palabra que tú y yo tenemos? Yo quisiera invitarte esta mañana a hacer un voto de reenamorarnos de la palabra, de pedirle al Señor que así como los que iban por el camino de Maús, cuando el Señor les hablaba, dice que ardía en el corazón la palabra de ellos, la palabra de Dios. Hermano, que nos volvamos a emocionar leyendo la Biblia, orando, oyéndola. Que usted pueda cada día leerse, así sea un versículo, pero aliméntese de ella, porque mucha sangre corrió, muchas vidas fueron entregadas para que usted y yo tengamos esta obra completa. Y hoy que la tenemos, ¿cómo la tratamos? El Dios de la palabra dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Quién quisiera decirle: Señor, ayúdame? Ayúdame a que mi corazón se enamore de tu palabra. Cuando uno ama a alguien, lo que ese alguien le escribe, uno lo lee y lo vuelve a leer y se lo aprende. Aquí están las más profundas declaraciones de amor. Aquí están las más firmes promesas, porque el que las dijo no mentirá. ¿Será que esta mañana nuestro corazón es fiel, corresponde a esta palabra tan bella? Señor Jesús, en este día quiero darte gracias, Dios mío, porque los hermanos que hay aquí conmigo hemos escogido el tiempo para dedicárselo a entender un poco todo lo que pasó, Señor, para que hoy tuviéramos la palabra en nuestras manos. ¿Cuántos fueron desterrados? ¿Cuántos perdieron su vida ofrendándola para abonar el terreno y que así llegara a nuestras vidas tu palabra santa? Ayúdanos, Señor, para que no haya llegado en vano a nosotros,
sino que podamos ser anunciadores de esta palabra, como le dijiste a tu siervo Jeremías: si entresacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que cuando declaremos la palabra al pueblo perdido, estos reaccionen positivamente. Que cuando le hablemos a los nuestros, respaldados por tu palabra santa, ella produzca el efecto de la conversión en sus corazones. Que cuando el enemigo nos ataque, podamos hacer como tú, Señor Jesús. Escrito está, y tu palabra nos defenderá. Entonces, permite que nuestro corazón se enamore de tu palabra, que te conozcamos más y más cada día. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, mi Rey, gracias. Aleluya. Amén. Hermanos, que el Señor Jesús les bendiga. Que el Señor Jesús los guarde. Y perdone que me haya extendido todo este tiempo, pero es que tocó hacer lo más resumido posible, porque hay tanto que decir. Si usted quiere leerse un versículo en griego, aquí está la Septuaginta. Aquí está la Torá. Amén. Dios le bendiga.